Ordenar listas o rangos. Hay varias utilidades que permiten ordenar listas o rangos. Entre ellas, nosotros podemos hacerlo con las herramientas de filtros. Esa es una utilidad que allí estaba, aunque no la vimos. Y adicionalmente, también podemos ordenar los datos convirtiéndolos en tablas, donde ciertas cosas se nos facilitarán bastante. Hay otras operaciones que se abrirán en el campo de trabajo, pero que hacen parte de un tema que veremos posteriormente en una de nuestras últimas secciones. De manera inmediata, veamos entonces, por ejemplo, con filtros, nosotros tenemos una herramienta que nos permite ordenar los datos. Entonces acá nosotros veremos que en cada una de las casillas nos aparecen herramientas para ordenar los datos. Este es un ordenamiento bastante primario, donde simplemente seleccionamos los datos, hacemos clic en ordenar en el orden que queramos, de mayor a menor, de menor a mayor, como nosotros lo prefiramos, y los datos quedan ya ordenados. Aquí obviamente considera que son datos relacionados los que se encuentran en las columnas que están al lado. Debe considerarse con mucho cuidado este tipo de proceso, porque en este proceso es posible que nosotros terminemos seleccionando solo una determinada columna de datos y el ordenamiento podría dañar por completo los datos, las relaciones. Hay que seleccionar siempre normalmente tanto los datos que hay que ordenar como los criterios, todos los datos como también el rango de criterios que pretendemos ordenar. Esta herramienta de ordenación permite diferentes tipos de trabajos, esta que colocamos con los filtros. Nosotros podemos, dependiendo del dato que tenemos, ordenar, por ejemplo, y adicionalmente filtrar los datos por números, por textos, por fechas, etcétera. Hay diferentes tipos de cosas que nosotros podemos hacer con el ordenamiento. Bueno, esto en cuanto a estos daticos. Podría, por ejemplo, si tengo una tabla con unos datos un poquito más heterogéneos como estos, entonces ver que aquí nos aparecerá opciones. Si colocamos un filtro sobre esta tabla, filtro, listo, colocamos un filtro, nosotros tendremos incluso filtros de texto, posibilidades de ordenar por colores de celdas, en fin, hay otras cosas que nosotros podemos hacer, ordenar de A a la Z, de Z a la A, depende en dónde nos encontremos. Si nosotros seleccionamos números, entonces los filtros serán de número, y podemos ordenar también, por ejemplo, por color. Ahorita lo haremos en algún ejemplo. En fecha, los filtros también tendrán esas características, entonces tendremos filtros por fecha. Entonces hay diferentes formas en las que nosotros podemos filtrar los datos en cada uno de estos casos. Es muy interesante empezar a mirar cada uno de estos elementos para observar qué es lo que se terminaría haciendo. Por ejemplo, en este de fecha, observar por ejemplo que las fechas las divide en años, los años los divide en meses, e incluso podríamos dividir este tema en trimestres. Entonces aquí podría haber un determinado mes, incluso los diferentes días que se presentan del mismo. O sea, son bastantes posibilidades las que tengo para realizar los filtros, y obviamente para jugarle a los ordenamientos. Ese ya lo veremos un poquito más adelante. Entonces, una primera herramienta de filtros nos permitía, como se dan cuenta, agregar otros tipos de filtro y adicionalmente ordenar los datos directamente desde allí. Quitemos el filtro de la tabla y volvamos a nuestra primera tabla. De los ordenamientos decíamos que podemos ordenar directamente con estos botones de A a la Z o Z a la A. A a la Z será un orden ascendente, Z a la A serán órdenes descendentes, y se ordena por el campo donde nos encontremos. Antes habíamos ordenado por edad, ahora ordenemos por peso. Entonces supongamos que queremos el peso en forma descendente, listo, lo vemos. Ahora tenemos aquí los pesos en orden descendente, pero los otros datos, los datos relacionados, entonces también vemos que les ha colocado otro orden. No siempre queremos ordenar por un solo criterio. De hecho, una cosa típica es que ordenemos por un criterio dentro de otro. Ejemplo, quiero ordenar por edad, pero dentro de edad quiero ordenar por peso. En otras palabras, por ejemplo, todos los de 18 y dentro de ellos los pesos ordenados. Eso sin perder la identidad que debe existir en cada una de las filas de la tabla. Para ello existe otra utilidad que me permite hacer ese ordenamiento, y es esta: ordenar, de la sección ordenar y filtrar de la ficha de datos. Entonces, cuando nosotros damos un clic en ella, nos permite seleccionar los diferentes niveles como queremos nosotros realizar el ordenamiento. Aquí se han detectado que los datos tienen encabezados. Esto lo podría quitar la marca si no lo tuvieran.
Nota, esto implica que si no tenemos datos y los datos están, por ejemplo, en el borde superior de la hoja, entonces posiblemente no pueda filtrar los datos si estuvieran de la primera fila, si no tienen esos encabezados. Entonces es un punto a considerar. Volviendo a nuestro cuento, estamos ordenando, entonces vamos a ordenar por varios criterios, primero por edad y después por peso. Dependiendo del criterio que seleccionemos, entonces seleccionamos, por ejemplo, primero que ordene por edad, quiero que ordene los valores, aunque tengo otras posibilidades. Ordenar, por ejemplo, por el color de la celda, color de fuente o un icono. Esto nos lleva al tema de los formatos condicionales, donde colocamos, por ejemplo, diferentes colores de celda. Entonces aquí yo puedo realizar otros tipos de ordenamiento. Vamos a ordenar por edad, de mayor a menor. Hasta ahí creo que queda bastante bien. Agreguemos otro nivel que adicionalmente, luego que tenga las edades, nos ordene dentro de cada edad, nos ordene por peso. Y puedo agregar más niveles. En versiones anteriores teníamos posibilidad hasta 3, aquí puedo agregar más niveles dependiendo de todos los datos que nosotros tengamos acá. Y puedo dar a aceptar. Si la tabla fuera una tabla creada horizontalmente, pues tengo posibilidad de seleccionar aquí en opciones el ordenar de arriba hacia abajo o ordenar de izquierda a derecha, tengo esas otras posibilidades también. Pero vuelvo aquí, quiero hacer un ordenamiento simple, tal como lo estoy haciendo de columnas, simplemente tengo que dar a aceptar y entonces me quedará primero ordenado por edades en forma ascendente y adicionalmente dentro de este grupo, por ejemplo de 16 años, veo que están los pesos ordenados también en forma ascendente, luego nuevamente inicia en 17 desde el menor peso en adelante, ascendente hasta el último, vuelve a iniciar en 18, quiere decir ordenar un criterio dentro de otro. Esto puede ser muy útil en los casos en los que tenemos bastantes datos y queremos clasificar. Nótese que, por ejemplo, los estudiantes dentro de una universidad están ordenados por carreras, en las carreras están ordenados por jornadas, en cada jornada están ordenados dentro de los semestres y dentro de cada semestre hay diferentes materias y en cada materia están ordenados por código, o sea, es posible crear diferentes tipos de ordenamientos. Eso es lo que significa un ordenamiento de un elemento dentro de otro y es bastante común tener que hacer ese tipo de ordenamientos. Hablábamos también del tema de formato condicional para realizar algunos ordenamientos. Dejemos esto un momento en desorden, tal como estaba inicialmente, coloquémosle un formato al menos a una columna, por ejemplo a esta columna de peso vamos a aplicarle un formato condicional en el cual, que en el menú de inicio, formato condicional, que sean escalas de color para los datos, una escala cualquiera como esta. Colocados los datos yo puedo pretender ordenar esta columnita, entonces vamos a datos, entonces podría decirle que me ordene el dato de la columna peso, que los ordene por colores. Les tengo aquí los colores de celda, tengo posibilidad de seleccionar los diferentes tipos, obsérvese, existe esa posibilidad, entonces puedo decir cuál dejo en qué parte, en la parte superior, donde los dejo, los puedo dejar. Esta es una opción de realizar el ordenamiento y así entonces podría fijar incluso qué color quiero colocar en cada una de las partes, o simplemente selecciono mis datos. Entonces de la columna donde yo quiero, no necesariamente tengo que seleccionarlos, puedo hacerlos, le digo que los ordene, entonces puedo decirle que realicen ordenamiento. Aquí está lo que decíamos acerca de la selección, entonces puedo decirle que ampliar la selección, listo, aquí me los ordeno toditos y ahí veo mi escala de colores ha quedado revelada en cómo los ha ordenado todos los datos. Entonces ese es un ordenamiento por color que puede llegar a ser bastante útil deshacer. Por ello decíamos que cuando seleccionamos los datos para un ordenamiento debemos ser bastante cuidadosos en que estén también los datos asociados. ¿Cómo se terminan ordenando los datos? Bueno, los datos podríamos decir que en cuanto a textos se ordenan en un orden alfabético, o sea, A a la Z o Z a la A, dependiendo si es creciente o si es decreciente. Los demás valores numéricos e incluso fechas normalmente se ordenan por magnitud. En ello debemos entonces decir que números de menor magnitud, ese será
el bajo, números de alta magnitud, será el alto. Eso es sencillo. Pero por ejemplo las fechas que corresponden a ingresos, diremos que los números anteriores son los bajos y las fechas más recientes o futuras serán los números altos. Entonces esos criterios deberemos tener en cuenta. Y haremos la salvedad que cuando nosotros tenemos números que han sido escritos como textos, como por ejemplo códigos y otros tipos de números, un número de teléfono no necesariamente tiene que escribirse como número, a veces se le coloca por ejemplo los paréntesis del indicativo. Entonces cuando nosotros los ordenamos, si se comportan como texto, esos números necesariamente se ordenan es de manera alfabética. Eso creo que lo podemos ver más claramente con el siguiente ejemplo. Supongamos que escribimos el número 123, supongamos un número, y en el otro simplemente vamos a utilizarlo como 5 y otro número más pequeño, por ejemplo 10. ¿Cuál de estos dos debería estar colocado de primero? Pues el alfabético. Aquí tenemos es un orden alfabético, y en el ordenamiento alfabético estará primero el 1, pese a que las magnitudes de los números que tenemos allí colocados pudieran ser menores. Si nosotros ordenamos esto en orden alfabético, este número siempre sería el primero y lo podemos comprobar. Entonces por ejemplo pasemos este aquí acá abajo y ordenemos los dos numeritos así nomás, ordenémoslo en orden ascendente, entonces no los invierte. Entonces aquí vemos un ordenamiento, a ver, estos dos daticos, ordenar, pero es que me ha creado es el encabezado. Entonces pongamos que estos son datos, eso nos referíamos, era que se requería colocar el título para que pudiera ordenar ambos y si no nos tomaba un encabezado. Entonces, estos datos, ahora sí, si nosotros los ordenamos nuevamente, vamos a tener problema. A ver, vamos a ver por acá, por ordenar por la columna datos, valores de la A a la Z. Ahora sí, aceptar. Vemos que aquí los ha invertido, quiere decir de que este 100 lo ha considerado menor que este valor, porque inicia por 1 y va considerando es carácter, porque es un ordenamiento alfabético. Creo que con eso se ilustra algo de ese último pequeño detalle acerca de los números escritos como textos. Hay que tenerles cuidado porque el ordenamiento no necesariamente es lo que uno espera. Y hay muchos números que se terminan ordenando como texto, cosas como códigos, teléfonos, direcciones, etcétera, números de cuenta, en donde por uno u otro determinado carácter el número deja de ser número para convertirse en texto. Creo que entonces con esto nos queda el tema de la ordenación. Recuérdense, las tablas las podemos ordenar por diferentes criterios y hay muchos mecanismos, tanto con la herramienta filtro como con la herramienta ordenar, de la sección ordenar y filtrar.